Autoridades, señoras, señores, en nombre de Nueva Economía Forum les doy la bienvenida a la tribuna Andalucía del Fórum Europa, que organiza con la colaboración de Aquagés Andalucía y Cajasol. Hoy tenemos la satisfacción de acoger la intervención del presidente de la Diputación de Málaga y presidente del Partido Popular de Málaga, don Elías Bendodo, quien será presentado por el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y además alcalde de Sevilla, don Juan Ignacio Zoido. Señor Zoido, la tribuna es suya. Buenos días, señoras y señores. Querido Elías, para mí es una satisfacción poder encontrarme hoy aquí en Málaga para presentarte en este prestigioso foro Nueva Economía. Yo le quiero dar las gracias a los patrocinadores, tanto a Cajasol, Banca Cívica como a Aquagés, por estar permitiendo que haya espacios donde las tribunas, con libertad, puedan dar cabida y permitir el que se puedan expresar libremente las opiniones. Por tanto, muchas gracias y enhorabuena. Y a Mar Arteaga también darle las gracias porque el Foro Nueva Economía siga apostando por esa libertad de expresión a la hora de hacer los planteamientos político-económicos en nuestra comunidad autónoma. Señoras y señores, querido Javier Arena, presidente del Partido Popular de Andalucía, querido Paco de la Torre, mi amigo don Francisco de la Torre, magnífico alcalde, Celia, novia, la rectora también de la Universidad de Sevilla, mi amigo el alcalde de Málaga, perdón, ya empezamos con los líos. Todo tiene su explicación. He estado con ella compartiendo los proyectos que hay de Andalucía Tech, de investigación, donde están dando una lección de lo que debe ser, y después voy a hablar, un eje importantísimo, querida rectora, las universidades de Málaga y Sevilla. Por tanto, señoras y señores, y al alcalde de Torremolinos, a mi amigo Pedro, y a todos ustedes. No voy a seguir hablando, porque si no, el poco tiempo que uno tiene para la presentación, pues lo dedica a tantos y tantos amigos que aquí me estoy encontrando. Yo hoy estoy aquí para presentar a Elías Bendodo, un buen amigo, una magnífica persona y un gran presidente del Partido Popular en Málaga. Pero además vengo a presentar a una persona que es el presidente de la Diputación Provincial de Málaga y es un presidente con mayúsculas. ¿Por qué digo un presidente con mayúsculas? Porque muy joven tuvo que coger el testigo de esa renovación que Javier Arena ha venido haciendo en los últimos años en nuestra querida Andalucía, en nuestra querida tierra, en el Partido Popular, y a los municipios tradicionales donde ha venido gobernando el Partido Popular, que le voy a decir yo, que hay aquí alcaldes que ya se han consolidado y que son referencia a nivel no solo de Andalucía, sino nacional, como es Esperanza Oña, como es Pedro, como es Celia, que estuvo en su día, como es Paco de la Torre, pero se han ido incorporando nuevos alcaldes hasta el punto de que hoy día estamos hablando de que se gobierna en Ronda, se gobierna en Antequera, en sitios donde parecía que era imposible, que no se podía gobernar. Y eso no es fruto de la casualidad. Eso ha sido fruto de un trabajo intenso por parte de Javier Arena, pero muy bien secundado desde Málaga por Elías Bendodo con todo su equipo. Por tanto, para mí es un honor poder estar aquí. Elías es un joven político, de esos que vienen a la política a servir y no a servirse de ella, porque a pesar de su juventud, él, sin embargo, se ha procurado formar muy bien. No solo es licenciado en Derecho, sino que también tiene varios másteres que le permiten y le habilitan para estar muy preparado, no solo para tomar decisiones políticas de trascendencia, sino al mismo tiempo para saber gestionar como le va a corresponder gestionar en una época donde las dificultades económicas en la Diputación van a ser muy difíciles, pero al mismo tiempo esa capacidad de gestión le va a permitir, con poco fondo, poder prestar mejores servicios, sobre todo a aquellos municipios que son más pequeños y que necesitan la ayuda inestimable de la Diputación para sacar adelante los servicios mínimos que tenía que prestar. Digo que es un joven político porque empezó muy joven, siguiendo siendo joven al día de hoy, y empieza en las nuevas generaciones de Málaga. Es decir, nadie puede dudar que él no sea una persona que ha crecido en el Partido Popular y de Málaga.
Así que, Lía, muchas gracias y enhorabuena por lo que estás consiguiendo y alcanzando desde la presidencia del Partido Popular en esta magnífica provincia. Desde entonces, desde aquellas nuevas generaciones, ha sido una carrera de éxitos imparable la que ha tenido Elías Bendodo. Y por eso hoy podemos decir que Málaga, en el Partido Popular, no solo de Andalucía, sino de España, es un auténtico referente para toda la familia popular. Y tenemos un ejemplo en el último fin de semana, donde no se ha podido estar más de actualidad, ni se hayan podido consumir más horas de televisión y al mismo tiempo páginas de periódico, estando Málaga en el epicentro de la acción política del Gobierno del Partido Popular. Un joven, por tanto, de 36 años, preparado y con experiencia municipalista al servicio de todos los ciudadanos de Málaga. Señoras y señores, me van a permitir muy brevemente una reflexión. Hace casi 2 años, en Sevilla, tuve la oportunidad de presentar a un malagueño, que nadie puede dudar también de su condición de malagueño y de defender y pelear los intereses de Málaga por encima de todo. Fue en el Foro Antares. Allí presenté a mi querido amigo, al alcalde de Málaga, don Francisco de la Torre. En aquel momento, querido Paco, era yo portavoz del PP en la oposición. Y estando en la oposición en Sevilla, para mí era un honor presentar a Paco de la Torre en Sevilla, igual que hoy para mí es un honor venir a hacer una presentación de Elías Bendodo. Y en aquella ocasión, Paco, hablamos de la creación de un eje geoestratégico Sevilla-Málaga, Málaga-Sevilla, que me parecía fundamental para el desarrollo y el crecimiento y la prosperidad de nuestra comunidad autónoma, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo. Hoy aquí en Málaga, con esta oportunidad que tengo de tener la tribuna, quiero dar continuidad a aquella propuesta y quiero mantener la idea. Idea, queridos amigos, que la mantiene también don Francisco de la Torre, que ya me ha hecho llegar también una carta, que vamos a mantener una reunión dentro de muy poco tiempo, porque nos parece fundamental que 2 equipos, como el del Ayuntamiento de Málaga y el Ayuntamiento de Sevilla, estén trabajando unidos, codo con codo, salvando las diferencias que puedan existir para conseguir un objetivo común. Y es que de esa manera, trabajando de forma conjunta, seamos capaces de unir los esfuerzos en favor de ambas ciudades, alejándonos de debates y enfrentamientos estériles en los que jamás he estado y jamás nadie me va a encontrar. Y nadie va a encontrar en el Partido Popular de Málaga tampoco esa situación. Este eje de Málaga-Sevilla, Sevilla-Málaga, fue un motivo de desarrollo en mi programa electoral. Y lo estuvimos viendo en el programa electoral en Sevilla, porque me parece que era algo fundamental. Por tanto, es un tema que he venido trabajando siempre con destacados especialistas en el desarrollo urbanístico y de las ciudades, en expertos en economía y de nuevas tecnologías, donde el modelo de ciudad está siendo analizado de manera intensa por todos ellos. Y por eso nosotros estamos convencidos que tanto en Málaga como en Sevilla tenemos que trazar unas líneas constantes de desarrollo, de innovación y alternativas de futuro. Las ciudades como Málaga y Sevilla, Sevilla y Málaga, tienen que trabajar estrechamente junto con el resto de ciudades para ir fortaleciendo todas las nuevas oportunidades que podemos desarrollar y aprovechar para ganar el futuro. Los políticos tenemos en el día de hoy una gran responsabilidad. Van a dejar Andalucía, querido Javier, como te puedes imaginar. Yo puedo decir que la situación del Ayuntamiento de Málaga, y ayer comparaba yo la cifra, su endeudamiento es muy inferior al endeudamiento de Sevilla. Pero al final tendremos que sacar adelante tanto los ayuntamientos como las diputaciones y las comunidades autónomas, vuelvo a repetirte, querido Javier, en el estado económico-financiero que vas a encontrar la de Andalucía. Pero tenemos que ser responsables, tenemos que dar un paso al frente y tenemos que actuar con mucha responsabilidad y de esa manera tenemos que proponernos el objetivo fundamental del empleo como mejor política social a la hora de aplicar todos nuestros esfuerzos y nuestra política. Yo creo que Málaga y Sevilla van a ser el ejemplo de lo que tiene que ser el motor dinamizador de nuestra comunidad autónoma. Así que vamos a seguir por esa línea. Paco, estamos a tu entera disposición para atender la primera reunión. Vendremos aquí a Málaga
y después nos seguiremos reuniendo y todos los puntos de unión tendremos que irlos fortaleciendo, pero no solo políticamente. Yo hablaba anteriormente del ejemplo que están dando también nuestras universidades, reconocidas como campus de excelencia internacional, con los institutos tecnológicos y los organismos públicos privados, con los cuales nos tenemos que proponer alcanzar el desarrollo de las mejores condiciones para que el talento seamos capaces de atraerlo y de retenerlo al talento que tenemos aquí. Así que, querida rectora, tuve la oportunidad de decírtelo en Sevilla y ahora te lo digo aquí. Enhorabuena por lo que venís haciendo, porque sois un ejemplo de cómo tenemos que estar integrando las voluntades en lugar de discutir por cosas absurdas. Por tanto, queridos amigos, tenemos que conseguir un puente ideal y tenemos que conseguir que todo el talento se quede en nuestra tierra. Estoy convencido que Málaga y Sevilla, Sevilla y Málaga de la mano, se van a convertir en un equipo potente que van a hacer imbatible nuestra comunidad autónoma cuando dentro de poco tiempo cambie también de forma de actuar y de hacer política. Así es un tema que lo mantiene mi querido amigo Antonio Garrido, al que hoy le quiero agradecer y felicitar. Es otra persona que, sintiéndose profundamente malagueño, también en Sevilla se encuentra muy a gusto. Y por eso yo hoy lo quiero felicitar a Antonio porque lo han nombrado académico de honor de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera. Así que enhorabuena, Antonio, y vamos a seguir por ese camino para que el talento se quede en nuestra tierra. Así que, como hoy alcalde de Sevilla y delante del alcalde de Málaga, de nuestro presidente regional de nuestro partido y el presidente de la Diputación de Málaga, he de decir que no hay nada que impida que unamos nuestra fuerza para dar un salto cualitativo y cuantitativo. La voluntad de diálogo está garantizada, la grandeza del entendimiento la damos también por acreditada, así que nuestro ánimo está ahí para ponerlo al servicio de los demás. Por tanto, en poco tiempo va a cambiar el futuro de nuestra comunidad autónoma. Estoy convencido. La voluntad de cambio está en la calle y, por tanto, creo que no podemos perder esa oportunidad de cambio. Por tanto, querido Javier, encontrarás en nosotros los aliados para sacar a Andalucía del lugar que tiene y estaremos siempre a disposición de todos y cada uno de los ciudadanos de Andalucía, vivan en la provincia donde vivan, que es la grandeza de nuestra tierra. Termino, queridos amigos. Lo he comentado muchas veces con Elías. Sevilla y Málaga, Málaga y Sevilla no están lejos, ni muchísimo menos. Lo que están distanciados son los centros del poder de la Junta de Andalucía, que es otra cosa totalmente distinta que Sevilla y Málaga, malagueños y sevillanos, totalmente distinto. Por tanto, Elías, estoy convencido que vas a ser, junto con Paco de la Torre, una pieza clave para el entendimiento, el fortalecimiento y estrechar los lazos que necesita Málaga y Sevilla, que al mismo tiempo supondrán el motor que va a generar un fortalecimiento de la productividad y de la competitividad de nuestra comunidad autónoma. Tuya es la palabra y estoy seguro que los éxitos también. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecerles a todos su presencia hoy aquí, saludar al alcalde de Málaga, a mi presidente, a Javier Arenas, a todas las autoridades, compañeros. Agradecer también al Fórum Europa por invitarme de nuevo como ponente y a los patrocinadores que apoyan esta iniciativa. Pero quiero agradecer sobre todo al alcalde de Sevilla y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, a mi amigo Juan Ignacio Zoido. Gracias por esta presentación tan generosa. Tus palabras, querido Juan Ignacio, me animan a seguir trabajando, a invertir cada minuto de mi vida en este proyecto y hacerlo rodeado de compañeros de viaje como tú, sin ninguna duda. La última vez que comparecí ante esta tribuna lo hacía como presidente del Partido Popular de Málaga, como concejal del Ayuntamiento de Málaga y candidato, si me permiten esa expresión, a presidir la Diputación Provincial de Málaga. Las cosas, como ustedes han comprobado, han cambiado y ahora presido una institución con 175 años de trayectoria y un gran historial al servicio de Málaga. Hoy vamos a hablar de todo,
Les voy a contar lo que yo hago, para qué sirve mi trabajo, en qué invierto todo mi esfuerzo y qué me ilusiona de esta nueva responsabilidad. También les voy a contar lo que no funciona, aquello que hay que corregir para evitar un fracaso económico e institucional. Y, por último, voy a adelantarles cuál es mi proyecto de futuro, cuál es el nuevo modelo de provincia sobre el que vamos a trabajar. Hay mucho por hacer. Tenemos un reto apasionante ante nosotros y ahora es el momento de afrontarlo. En circunstancias normales arrancaría mi intervención sobre estas tres ideas que he dicho. ¿Qué hace la Diputación de Málaga? ¿Cuál es su situación actual? Y, por último, ¿cuál es mi proyecto de futuro para esta magnífica provincia? Sin embargo, sería de ingenuos aislar esta exposición de la época en la que actualmente nos encontramos y sería también de ingenuos pasar por alto la convención nacional que mi partido ha celebrado este fin de semana y también las elecciones que se nos avecinan en menos de 40 días. Un diario nacional hablaba hace unos días de euforia y se refería con este titular al ambiente que ha reinado en la convención de este fin de semana en Málaga. Según este diario, hay una sensación de que navegamos con el viento a favor y que eso nos conduce imparables hasta la meta. Pues yo le garantizo que en el Partido Popular no reina la euforia. Impera la ilusión, eso sí. Nos mueven las ganas de cambio. Nos empuja el deseo por invertir la herencia socialista. Estamos convencidos de que España y Andalucía no se merecen estar a la cola de Europa en tasas de crecimiento ni a la cabeza del desempleo. Y ese es el balance de 3 días en los que Málaga se ha convertido en la capital del cambio. Un cambio que tiene que ser y será sosegado, reflexivo, que integra a todos e invita a todos a sumarse sobre la base de la concordia. Y lo más importante, el cambio comenzará a gestarse el próximo 20 de noviembre. ¿Podemos hacerlo? Ya lo hicimos en el año 96 y volveremos a demostrarlo. El 20 de noviembre no llegamos a nada. El 20 de noviembre no termina nada. El 20 de noviembre empieza todo. Pero insisto en que no es tiempo de euforia. La crisis no invita a la euforia y los 5 millones de parados de nuestro país y el 1.200.000 en Andalucía tampoco. Es tiempo de trabajo, es tiempo de esfuerzo, de ajustes económicos y de una profunda remodelación de la administración pública con un único criterio: una administración, una competencia. Y si hay una institución que está en el centro de la polémica y que el Partido Socialista se ha encargado de demonizar, son las diputaciones provinciales. Miren ustedes, las diputaciones, la Diputación de Málaga, existe porque existe una unidad administrativa básica denominada provincia. Este es el origen y no hay otro. De hecho, el 30 de noviembre se cumplirán 178 años de la división provincial ideada por Javier de Burgos. Casi 200 años de historia que han servido para configurar el territorio, para moldear nuestra esencia y desarrollar un orgullo de pertenencia que está grabado a fuego en nuestras cabezas y en nuestros corazones. En la mayoría de los casos, ese sentimiento se transforma en catalizador de energía, de emprendimiento y como una señal inequívoca de progreso. Málaga es hoy una de las provincias más pujantes de España, gracias a este empuje territorial, ese ansia por alcanzar la igualdad de oportunidades y esa convicción de que ningún lugar es mejor que otro. Y les pongo un ejemplo, hacía referencia anteriormente mi amigo el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido. Málaga y Sevilla no son ciudades rivales, sino totalmente complementarias. Pocas comunidades autónomas poseen 2 capitales con esa enorme potencialidad que representan tanto Málaga como Sevilla. Lo lamentable es que esa potencialidad se haya desaprovechado los últimos 30 años de gobierno socialista en la Junta. Esto debe cambiar, tal como planteó el propio Paco de la Torre hace unos días en esa misiva
dirigida al alcalde de Sevilla. Cualquier avance en cualquiera de las ciudades, tanto en Sevilla como en Málaga, supone un paso hacia adelante para el conjunto de los andaluces. Somos más fuertes cuanto más unidos estemos, y todo lo que repercuta en beneficio de Sevilla o Málaga revertirá en el futuro de los andaluces. Yo soy de Málaga, nací aquí y me crié en el Camino de Suárez. Mi compañero Juan Ignacio Zoido es sevillano y cualquiera le dice lo contrario, ¿verdad, Juan? El alcalde de Málaga, sin duda, es el más malagueño entre los malagueños y se ha ganado ese título a pulso. La provincia, como decía antes, es la unidad que a nosotros nos diferencia y también la unidad que hace que estemos juntos. El nuevo presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias estará de acuerdo conmigo en este planteamiento. Juan Ignacio, tienes ante ti una inmensa tarea y espero contribuir a ese proyecto común. Te agradezco que me hayas incluido en tu equipo y trataré de aplicar en otras localidades españolas el modelo de juventud y deportes con el que he trabajado junto a Paco de la Torre en los últimos años y que creo que ha dado buen resultado. Como saben ustedes, la FEM representa de forma solidaria los intereses de los municipios, ayuntamientos, diputaciones, y mi presencia en este organismo garantiza que nuestra provincia esté bien posicionada, y mi nombramiento es un reconocimiento a Málaga, a nuestros dirigentes y al partido a que represento. A esa Málaga, que es capital económica, turística y tecnológica de Andalucía, que se lo ha ganado por derecho propio. Nosotros luchamos por lo que nos corresponde. Compartimos una visión solidaria del territorio y entendemos que lo que es bueno para el Valle del Guadalhorce también es bueno para la Costa del Sol. Somos malagueños porque hemos nacido en una tierra hospitalaria, emprendedora, cosmopolita y con una historia milenaria. Nos sentimos malagueños porque nos gusta su cultura y su folclore. Nos sentimos identificados con nuestro territorio y nos enamora su paisaje. Si compartís esta idea conmigo, si os sentís malagueños, granadinos, sevillanos o gaditanos, entonces estáis conmigo en que existe un nuevo modelo de provincia. La provincia que yo defiendo ensalza esos valores, promueve la cultura, refuerza el sentimiento de pertenencia y aupa los signos de identidad y preserva el patrimonio. En los años 80, la Diputación de Málaga era el faro de la cultura. Yo me he propuesto recuperar ese empuje y que la Diputación impulse una nueva política cultural que irradie sobre toda la provincia, que combine disciplinas y que se articule en torno a una programación alejada del sectarismo y donde se reconozca el talento de nuestros jóvenes artistas. Mi proyecto también contempla reforzar el eje cultural Málaga, Ronda, Antequera, un triunvirato donde se asienta más del 85% del patrimonio histórico de nuestra provincia. Para que se hagan una idea, solo en Ronda han aumentado este verano un 43% las visitas con respecto al último año. Esto es un claro síntoma de que esta apuesta da resultado y la cultura es el complemento perfecto a la oferta turística. Como les decía anteriormente, la provincia es vital en la medida en que cohesiona el territorio, no establece fisuras, sino que impulsa medidas que benefician por igual a todas las comarcas. Como decía antes, el eje Málaga, Ronda, Antequera es un buen ejemplo, es el ejemplo de cohesión territorial al haber integrado esas tres ofertas en un solo paquete turístico. Solo falta, querido Javier, que queden unidas por autovía, tal como tú has defendido en muchísimas ocasiones. Ya les he hablado de cultura y cohesión del territorio, pero la Diputación también es necesaria en la medida que mejora las infraestructuras y mantiene las carreteras comarcales que nos conectan, a veces en colaboración con otras administraciones. Y si no, que se lo digan al compañero del sur, Antonio Montilla, que está por allí, que es de Cuevas del Becerro, y sufre la incidencia de esas carreteras
y también se alegra cuando son acondicionadas. O mi amigo Rafa Porras, el delegado del Mundo, que también lo he visto por aquí, que se acercó a Júzcar este verano. Gracias a esa visita y a la de miles de turistas, nos hemos visto obligados a reforzar el firme y arreglar la carretera. Lo cierto, la verdad es que Júzcar se ha transformado en el pueblo pitufo, como ustedes saben, y ha recibido más visitas que en toda su historia. Lo mismo ocurre con los accesos al Algarrobo, del que Sebas del Málaga hoy es oriundo, o Cañete la Real, donde nació el delegado de Europa Press en Málaga, Rafa Romo, y al que también y que va con frecuencia, o el trayecto entre Marbella y Coín, que supongo que Virginia Guzmán de La Opinión también conoce muy bien. Por otro lado, la Diputación también es necesaria en la medida en que contribuye a mejorar la oferta turística, a poner en valor el territorio y a articular medidas que ensalzan nuestra oferta cultural, deportiva, de ocio o gastronómica. En este sentido, el Patronato de Turismo de la Costa del Sol es hoy un referente en promoción turística. La existencia de este organismo le ha dado visibilidad a la Costa del Sol, ha participado en su impulso y participa en su impulso internacional y ha trabajado para que la marca preserve intactos los valores que le pertenecen por mérito propio, la excelencia del destino. Pero el sol, la playa y el golf, de la que tantos años ha vivido la Costa del Sol, ya no es suficiente y tenemos que anticiparnos al cambio. En ese cambio es imprescindible integrar a la oferta residencial y dar salida al stock de 28.000 viviendas construidas nuevas y vacías que hay en la provincia de Málaga. Yo estoy convencido que muchísimos franceses, italianos, alemanes, nórdicos, después de jubilarse, estarían dispuestos a pasar muchos años del resto de su vida aquí en la Costa del Sol y tenemos que aprovechar esa oportunidad y dar salida a esa gran cantidad de viviendas. El litoral mediterráneo reúne unas condiciones únicas para convertirse en eso, en la primera residencia de miles de ciudadanos europeos que hayan concluido su vida laboral. Hasta ahora, la provincia se ha sustentado fundamentalmente en el turismo y en la construcción, sectores que han generado miles de empleos. Ahora es el momento de incorporar nuevos sectores productivos que complementen estos dos pilares. Del 13,4% de desempleo que había en 2004, hemos pasado a casi el 30% que hay hoy en la provincia de Málaga. Eso nos obliga a buscar nuevos yacimientos que refuercen nuestra economía y, por tanto, nuestro empleo. La Diputación es igualmente imprescindible porque participa también en la preservación del medio ambiente, participa en las labores de extinción de incendios y elabora planes de emergencia que cubren a todos los municipios de la provincia. El más reciente, y aquí está el alcalde de Mijas, la alcaldesa de Marbella, que el incendio de Mijas de este verano, que ustedes recordarán, fue un magnífico ejemplo no solo de la labor del Consorcio Provincial de Bomberos, sino también de la importancia de la coordinación institucional entre administraciones para combatir el avance del fuego. La Diputación contribuyó de forma decisiva a extinguir el incendio y evitar que afectasen a municipios limítrofes. Allí estuve con la alcaldesa de Marbella, con el alcalde de Ojén, con compañeros del Ayuntamiento de Mijas y comprobé sobre el terreno cómo trabajan los efectivos tanto de los ayuntamientos como de la Diputación. Yo les aseguro que ningún otro servicio de la Diputación está tan justificado como este. La provincia que yo quiero es también la que tiene capacidad para salir en auxilio de las maltrechas economías de los ayuntamientos. Como saben, de la Diputación Provincial también depende el Patronato de Recaudación Provincial, que se articula como un organismo recaudador de impuestos y que trabaja prácticamente con la totalidad de los municipios de la provincia. Les voy a contar un caso muy gráfico. Al día siguiente de mi toma de posesión, cuando empezaron a salir voces cuestionando la función de la Diputación, curiosamente, a raíz del cambio de gobierno, una de las primeras visitas que recibí fue la de un alcalde que estaba agobiado, Llegaba a la calle Pacífico pidiendo ayuda. Acababa de acceder a la alcaldía y se encontró que no había dinero
para pagar las nóminas de los trabajadores del mes de junio. Las arcas estaban vacías y una deuda millonaria a bancos y a proveedores, y un Estado reclamando el dinero que le adelantó a cuenta de los tributos. La situación caótica. ¿Y a qué administración podía acudir este alcalde? ¿A la Junta? ¿Al Gobierno central? No. Acudió a la administración más cercana, la que con más agilidad le podía dar solución a su problema. Y así fue. A través del Patronato Provincial de Recaudación le pudimos anticipar la cantidad necesaria para hacer frente a su problema, y así ha ocurrido con otros ayuntamientos en estos meses. También la Diputación presta un servicio importante en temas sociales y ofrecemos asistencia a toda la provincia. Uno de los ejemplos más claros es la aplicación de la Ley de Dependencia, la ayuda a domicilio, la teleasistencia y toda la asistencia social que se le presta a los municipios más pequeños a través de 6 centros sociales comunitarios. Todo esto lo he explicado para que sepan también ustedes, por si no lo sabían, a qué se dedica en el día a día la Diputación y por qué es necesaria, pero no puedo negar que hacen falta reformas. Confieso que estoy al frente de un organismo cuya misión se ha absolutamente desdibujado a lo largo de todos estos años, ante la complicidad de otras administraciones públicas que desean acaparar más cuotas de poder y que le han utilizado como comodín para otras maniobras políticas y administrativas. Tal como está concebida, ahora mismo la Diputación es todo y es nada. Desea acaparar más competencias, reclamamos más presupuesto y nos enfrascamos en una misión de la que ha salido muy mal parada. Se erige como una gran defensora de la cohesión territorial. Se representa a sí misma como la mejor garante de la vertebración de nuestra provincia, pero no nos damos cuenta, no se da cuenta que la provincia de 1836 no es la provincia de 2011. En 175 años de historia se ha inventado todo: la máquina de escribir, el tranvía eléctrico, los fósforos, el hormigón, la bicicleta a pedales, la dinamita, el aire acondicionado y hasta las vitaminas, por poner algunos ejemplos. La verdad es que en 175 años dan para mucho. Por cierto, aprovecho para invitaros a todos a los actos conmemorativos del 175 aniversario de la Diputación de Málaga, que tendrá lugar en la última semana de este mes de octubre. Durante esa semana nos vamos a dedicar a esto, a explicar a toda la provincia, a todos los malagueños, que la Diputación es una herramienta útil, como estoy intentando de hacerles ver hoy. Volviendo a la idea inicial de lo que dan de sí 200 años, lo cierto es que la Diputación ha experimentado cambios, pero no lo suficientes para adaptar la institución a los nuevos tiempos. Me refiero sobre todo en las últimas décadas, que es cuando se ha acelerado la transformación económica y social de la provincia. En este periodo, Málaga ha asistido a una transformación sin precedentes, y así lo han hecho también el resto de municipios españoles. Sin embargo, el criterio que nos ha movido en estos 2 siglos ha sido el afán paternalista por proteger y tutelar a los municipios, sin entender que cada hijo requiere un trato diferente y los hay que podrían criarse solos sin nuestra ayuda. No es lo mismo salir en auxilio de la Junta de Andalucía en la financiación de un hospital en el Valle del Guadalhorce que destinar 8 millones de euros a sufragar proyectos en el tercer mundo a través de fundaciones de dudosa procedencia. Y eso es lo que yo me he encontrado allí. Un cajón, un desastre, donde vale todo y cualquier maniobra es válida con tal de seguir creciendo y devorando competencias impropias, duplicando procedimientos y asumiendo responsabilidades que no nos corresponden ahora, pero tampoco nos correspondían hace 175 años. Me pregunto si hemos fallado también en la comunicación, en explicar adecuadamente para qué sirve una Diputación y qué servicio ofrece. Este fin de semana el diario Washington Post se preguntaba en un extenso reportaje acerca del aislamiento de Obama y su poca conexión con el electorado. El titular no podía ser más gráfico: Obama, el solitario. El prestigioso diario criticaba su alejamiento del electorado, pero también
su falta de sintonía con los líderes sociales y económicos que, en el caso de Bush o Clinton, habían apuntalado al presidente y contribuido a su liderazgo. Pero hubo algo de ese reportaje que me llamó la atención. ¿Está fallando Obama en la comunicación? La política es una cuestión de percepciones y la comunicación es esencial para configurar esta percepción. Hoy me acompañan aquí muchos compañeros de los medios de comunicación sobre los que podría debatir sobre este asunto, pero no es mi intención analizar el caso americano. Lo que pretendo es trasladar esta idea hasta la Diputación y valorar si nos hemos equivocado de estrategia al centrar el foco en el folclore, las fiestas singulares, el flamenco y las subvenciones a discreción. La provincia de Málaga es folclore y la ampliación de la Escuela Provincial de Verdiales es un ejemplo. Pero la institución que presido es mucho más que eso, y no nos hemos preocupado en contarlo, o por lo menos no lo suficiente. ¿Sabían ustedes que la Diputación se encarga de la conservación de 800 kilómetros de carreteras en la provincia de Málaga? ¿Sabían que nuestros equipos de bomberos apagan los incendios en cualquier punto de la provincia y actúan además en accidentes de tráfico o inundaciones? ¿Conocen ustedes el dato que les voy a dar? La Diputación participa en el reciclaje de más de 6.000 toneladas al año de papel y cartón y trata y recoge los residuos de 87 municipios de la provincia. Por último, ¿sabían ustedes también que la Diputación ha adelantado 15 millones de euros a 11 municipios con dificultades económicas? Esa es la verdadera esencia de existir de la Diputación provincial. Está claro que si algo nos distingue es la cercanía a la gente, a los vecinos. Cercanía para recoger los residuos, para apagar los fuegos, para sufragar las fiestas singulares o para atender a los mayores de la provincia. A lo largo de los años hemos tejido una red de apoyo directa a los municipios medianos y pequeños. Y todo esto se ha articulado bajo el paraguas de la provincia. Y en ese contexto, la Diputación debe ser sinónimo de igualdad, de austeridad y de cohesión territorial. Estos son sus valores genuinos y para los que fueron creadas. Y respetando sus valores genuinos, pero anticipándonos al cambio administrativo que se avecina, la Diputación de Málaga va a comenzar a aplicar un nuevo modelo de funcionamiento que responde al nuevo modelo de provincia. Este nuevo proyecto recoge las líneas maestras del Partido Popular e introduce algunas novedades. De esta manera, nuestras políticas e inversiones se centrarán exclusivamente en los municipios de menos de 25.000 habitantes a partir del año 2013. La única excepción serán los proyectos de ámbito provincial, como la cultura, el deporte, la juventud o el turismo. Nuestro objetivo, garantizar el equilibrio territorial que responda a la igualdad de oportunidades. La nueva manera de gestionar la Diputación se regirá por el principio de una administración, una competencia, algo que ya les expuse en el arranque de esta intervención. Una Diputación bien gobernada es aquella que complementa los servicios de los ayuntamientos o de la propia Junta de Andalucía. Una Diputación mal gobernada es aquella que duplica los servicios que presta un ayuntamiento o la propia Junta de Andalucía. En este viaje también nos va a guiar claramente la austeridad. Una de las principales medidas adoptadas desde que tomé posesión de mi cargo es un plan de austeridad que permitirá ahorrar 12 millones de euros hasta final de año y 4 millones de euros en sueldos en los 4 años de mandato. Este plan era fundamental, es fundamental para corregir el rumbo económico de esta institución. Estos 3 primeros meses han estado marcados por la austeridad, el diálogo social, el municipalismo, el servicio ciudadano y la generación de progreso en nuestra provincia. A partir de ahora, queridos amigos, se abre un nuevo ciclo basado en un nuevo modelo de gestión y, sobre todo, una nueva forma de entender la provincia de Málaga. Para ello tendremos en cuenta que Málaga es capital económica, turística y tecnológica de Andalucía. Sevilla, querido alcalde, es capital administrativa de Andalucía por decisión política. Algo similar ocurre en Granada, que es capital judicial también por decisión política. Sin embargo, Málaga irrumpe en este escenario
por esfuerzo propio, natural, y se convierte en un referente en economía y en turismo. Y a esto hay que sumar la investigación, la tecnología y, sobre todo, su capacidad emprendedora. A ello contribuyen de forma decisiva el Parque Tecnológico de Andalucía, y aquí está su director, la Universidad de Málaga, y está la rectora, y el Club Málaga Valley, que tanto potencia el alcalde y que yo creo que tiene mucho futuro. 3 ejes de innovación y de conocimiento que se dan únicamente aquí, en Málaga. En esta nueva etapa se presenta, además, un magnífico horizonte para la costa oriental bajo el proyecto de Nueva Sarquía en el que ya estamos trabajando. La Costa del Sol oriental tiene mucho que ofrecer, tomando como referencia lo realizado en la occidental, para tomar nota de los muchos aciertos y también de los errores que se han cometido. Insisto en que el turismo, las nuevas tecnologías y la agricultura son los ejes de mi modelo económico para el futuro en la provincia de Málaga. No se puede dejar, ni mucho menos de lado, la construcción que tanto ha contribuido a la riqueza de esta provincia. Sin embargo, es necesario que desarrollemos nuevas estrategias para Málaga. La pasividad de los gobiernos estatal y autonómico nos obliga a trazar el camino de futuro junto a todos ustedes, junto a los ciudadanos. Estos son los ejes de mi proyecto de provincia de Málaga, y a este proyecto están invitados todas las administraciones del ámbito nacional, autonómico y local. Es un proyecto de futuro y cuento con su colaboración. Muchísimas gracias. Gracias, señor Bendodo. La verdad es que imagino que estará de enhorabuena, y yo tengo que dársela porque la convención de este fin de semana del partido ha sido todo un éxito. Las encuestas, la verdad, acompañan. Y yo quisiera preguntarle, ¿siente vértigo? ¿Tiene un poquito de vértigo o no tiene un poquito de vértigo? ¿Siente un poquito de vértigo ante, bueno, pues estas encuestas que acompañan, esa convención que ha salido adelante? Vértigo, bueno, y un poco de miedo incluso. Las encuestas son eso, encuestas. Yo creo que solo marcan una tendencia, nada más, y por tanto no es la primera vez que se dan vuelta a las encuestas, pero en este caso yo creo que va a ser difícil que se den la vuelta a las encuestas, todo se ha dicho. Pero las encuestas es eso, una opinión en un momento determinado, una tendencia, pero la verdadera encuesta es el día de las urnas. Por tanto, una encuesta solo debe servir para verla 5 minutos, guardarla en el cajón y seguir trabajando. Yo creo que esa es lo mejor que podemos hacer con las encuestas, y eso es lo que estamos haciendo desde el Partido Popular. Insisto en que lo que decía antes, que de euforia cero, y lo que hay mucha ilusión por que llegue el cambio en España y en Andalucía. Vértigo, yo no creo que sea la palabra ni vértigo ni miedo, yo creo que la palabra es responsabilidad. Estamos preparados para asumir responsabilidades tanto en el Gobierno nacional como en el Gobierno regional, y eso está sustentado también en la experiencia de los dirigentes de nuestro partido que han estado en tareas de gobierno durante años también. Ya sabe que a raíz de la convención de este fin de semana, en parte de la prensa se reflejan una serie de críticas, sobre todo referidas a propuestas, reclamando que el señor Rajoy debería de haber hecho más o haber revelado más parte del programa. Hoy, por ejemplo, he visto en el Málaga Hoy que lo que se ha hecho es establecer en Málaga las bases del programa, y ahora falta, lo ha comentado usted, cocerlo en el horno. ¿En qué momento estamos de ese proceso? Y sobre todo un poco a ver si nos puede desvelar esas propuestas que imagino que habrá tenido o que tiene claras indudablemente tras la convención. Y antes, claro. Vamos a ver, en primer lugar, para nosotros, para el Partido Popular de Málaga, el hecho de haber albergado esta convención nacional es un motivo de orgullo y satisfacción. Yo creo que es un reconocimiento claro al esfuerzo de mi partido en esta provincia y sobre todo al resultado en las últimas elecciones municipales, donde conseguimos, entre otras cuestiones, que el 90% del 1.700.000 habitantes que hay en la provincia tenga un alcalde del Partido Popular. Por tanto, lo entendemos como un reconocimiento y lo entendemos como una responsabilidad, porque organizar una convención nacional no es fácil. Tenemos a toda España con el foco puesto
en Málaga, en la organización del partido en Málaga, y creo que todos mis compañeros, muchos de ellos aquí, hemos dado la talla para que la convención sea un éxito. Pero no un éxito solo en organización, un éxito también en contenido político, porque la convención no se ha limitado exclusivamente a lo que se ha visto en los medios de comunicación. La convención no se ha limitado a la intervención del presidente Aznar el primer día o de la secretaria general el segundo o la clausura del presidente Rajoy, no. La convención ha estado llena de mesas de debate durante el jueves, viernes y sábado. Hemos hablado, la más importante de todas, del empleo, que debe ser la principal prioridad que tenemos que tener todo lo que nos dedicamos a lo público, de reforma de la administración pública, hemos hablado de educación, del papel de España en el conjunto de Europa y del mundo. Y se han hecho propuestas por parte de dirigentes de nuestro partido, pero también por personas expertas, independientes. Y todas esas propuestas se van a recoger en el programa electoral. Y eso es lo que se ha hecho este fin de semana, para ya configurar un programa de gobierno que tiene que estar listo en las próximas fechas. ¿Y cuáles son las que destacaría usted? ¿Perdón? ¿Cuáles son las que destacaría usted? ¿Las que más le...? Hombre, eso le corresponde a mi presidente nacional, no lo voy a decir yo. Pero en cualquier caso, la prioridad absoluta debe ser el empleo. Lo primero el empleo y a partir de ahí todo lo demás. Todo lo demás significa reformas de la administración, de la educación, de muchísimas cuestiones que yo creo que es necesario hacer para que España coja otro nuevo rumbo. Reformas, austeridad, ¿hasta qué punto? En cualquier caso, yo creo que la administración pública de hoy no se va a parecer en nada a la administración pública, pero en todos los niveles, estatal, autonómico y local. No se va a parecer en nada a la administración pública dentro de 5 años, por el simple hecho de que no nos podemos permitir la administración pública que hay hoy en día. La administración pública necesariamente tiene que adelgazar, tiene que empequeñecerse, tiene que ser más reducida y más operativa y llegar a más servicios. Tiene que intentar hacer más con menos. Y esa es la austeridad. Yo creo que hay que darle una vuelta a lo que es el modelo de administración pública, y una de las reformas más importantes que se tienen que cometer es la de la administración pública, y en muchos casos ahí debe incluirse la financiación de las administraciones locales, que es el gran caballo de batalla que hay pendiente hoy. ¿Pero cuál es el tope de la austeridad, a su criterio? Vamos a ver, el tope siempre se cuantifica en una cantidad, no sabría decirle, pero evidentemente en cualquier caso la administración tiene que adelgazar. Yo creo que con eso queda dicho. Días atrás aquí en Málaga, precisamente, se ha hablado de la segunda descentralización, y lo digo por don Francisco de la Torre, precisamente cuando se ofreció, que por cierto le voy a preguntar ahora, porque también en el Málaga hoy aparece que el señor de la Torre va como número 1 en la lista al Senado. Si no me equivoco, vamos, lo he visto en el Málaga hoy esta mañana. De todas maneras, esa confirmación quisiera que me la diera ahora, esto que he visto publicado en el Málaga hoy. Quería preguntarle, la segunda descentralización, que es de la que hablaba el señor de la Torre, es un concepto, la verdad, que sinceramente, no le voy a decir que chirríe, pero sí hablar de segunda descentralización en un partido que suele tener aparejado el concepto de centralista. ¿Cómo podemos cocinar esto? Vamos a ver, yo he leído el Málaga hoy también, pero he leído El Sur, La Opinión, El Mundo, y también dicen lo mismo, esa es la verdad. Todos hablan de que el alcalde quiere ser, o plantea la posibilidad de ser senador. Y yo lo veo bien por el hecho de que es compatible, por el planteamiento que nos ha hecho tanto a mí como al presidente Arenas. Él es el gran defensor del municipalismo y siempre lleva la bandera en la batalla de la financiación local. Yo creo que el papel que puede jugar el alcalde en el Senado debe corresponderse a eso y estar muy vinculado a su función municipalista. Paco de la Torre tiene todos los méritos, todos los títulos, toda la experiencia para asumir esa función y compatibilizarla necesariamente con el ayuntamiento, y por tanto yo creo que a mí no me corresponde hacer ese nombramiento. Ahí está el presidente del Comité Electoral Provincial, Juanma Moreno, que es el que hace las listas, así que a él es donde hay que hacerle los planteamientos. Pero en cualquier caso, a mí como presidente provincial me parece una buena opción. ¿Por qué? Porque al final uno de los grandes retos que hay que abordar es la segunda descentralización. Hace tiempo, os acordaréis cuando la Junta de Andalucía hablaba de la segunda modernización, hace ya años. Yo creo que no había llegado ni la primera modernización, ¿no? Nosotros hablamos de segunda descentralización porque sí es cierto que se hizo una transferencia de competencias ejemplar
desde el Estado a las comunidades autónomas y ahí se paró. Y lo que hablamos nosotros es de esa segunda descentralización de transferencia de competencias de la Administración autonómica a las administraciones locales. ¿Por qué? Y le pongo el caso de la Diputación de Málaga. El 30% del presupuesto de la Diputación nos lo gastamos en competencias impropias, que no nos corresponden, que son competencias o del Estado o de la comunidad autónoma, que estamos de acuerdo en asumirlas. Lo que no estamos de acuerdo es en asumirlas sin presupuesto, que es lo que estamos haciendo actualmente. Y lo que estamos haciendo es dejar de prestar servicios necesarios y obligatorios para nosotros. Esa es la realidad de la segunda descentralización. Bueno, entonces, don Francisco de la Torre, número 1 por la lista del Senado, en la lista del Senado por Málaga. Usted, es que en el Senado no hay números 1, son listas abiertas. Son listas abiertas, tanto, pero bueno, usted da sabe. igual que sea el 1, el 2 o el 3. Pero bien, sabe usted precisamente que cuando barajamos nombres siempre decimos número 1, número 2, aunque sean las listas del Senado y sean listas abiertas. Don Francisco de la Torre, entonces, número 1, y la alcaldesa de Marbella. Eso lo ha dicho usted, No, en Málaga hoy. Es que es donde lo he visto, en Málaga hoy. Yo me limito a cumplir escrupulosamente los procedimientos, y el procedimiento es que creo que al final de la semana se reunirá el comité electoral y yo traslado toda la responsabilidad al presidente, que para eso está, y a partir de ahí veremos. ¿Y la alcaldesa de Marbella, que también está con nosotros? La alcaldesa de Marbella yo creo que es una magnífica dirigente de nuestro partido, ha sido todo a nivel nacional, parlamentaria andaluza, es una gran alcaldesa. Ha conseguido que Marbella por fin vuelva a sonar fuerte, ha conseguido que Marbella salga del agujero en el que estaba y Marbella vuelva a ser la marca turística de referencia, no solo de la provincia de Málaga, sino de toda Andalucía. Ángeles Muñoz será lo que considere. Y la contienda política en estas generales, en Málaga en concreto, dos mujeres muy potentes, una liderando la lista al Congreso por el Partido Popular, otra mujer también liderando la lista por el Partido Socialista, me refiero a doña Celia Villalobos y a doña Trinidad Jiménez. ¿Va a ser un duelo? Yo no lo sé, pero prácticamente de... Yo creo que no hay color, no hay color. Vamos a ver, aquí ha habido una carta que remitió el alcalde de Málaga al alcalde de Sevilla y además yo me gustaría también escuchar en este sentido al alcalde de Sevilla precisamente una invitación a la colaboración y a que se rompan esas diferencias que hay profundas entre Málaga y Sevilla. Pero sí hay una cuestión, y además la pregunta a una de las personas que está aquí hoy presente en este foro, hay una cuestión que es el Estatuto de Capitalidad para Sevilla. Entonces, ese Estatuto de Capitalidad para Sevilla está defendido lógicamente por el señor Zoido. El alcalde de Málaga, el señor de la Torre, no lo ve muy bien y le preguntan a usted qué opina precisamente de ese Estatuto de Capitalidad para Sevilla. He hecho referencia en mi intervención y insisto en que Málaga y Sevilla no son rivales, sino totalmente complementarias. Y en esa línea, exclusivamente en esa línea, es la que creo que tenemos que trabajar. Yo respeto la autonomía municipal y entiendo, lógicamente, que cada alcalde defienda los intereses de su ciudad. Es lo normal, es que si no, no estarían cumpliendo con su responsabilidad. Y para eso han sido elegidos. Aquí, en cualquier caso, de lo que se trata es de sumar y no de restar. Y a partir de ahí creo que hay margen para todo. ¿Me permite que le pregunte al señor Zoido si es un obstáculo o no es un obstáculo? Y en todo caso, ese grupo de trabajo que se formaría precisamente con miembros de los gabinetes de las dos alcaldías, ¿cuándo empezaría a funcionar o estaría en marcha? ¿Cuándo sería una realidad? En caso de que lo sea, claro, de que lo vaya a ser. Yo no me caracterizo, doña Mar, por no rehuir ninguna pregunta, pero también es la verdad que la primera vez que me pasa en estos foros que tiene el presentador que contestar las preguntas. Yo encantado de también hacerlo. Siempre doña Mar viene la primera vez y este es en este caso. Mire, yo lo único he pedido para mi ciudad, pues lo que otros han pedido también para la suya. Y yo estoy convencido que todos los alcaldes de España, no solo el alcalde de Málaga y yo, sino todos los alcaldes de España quieren que sus ciudades y sus pueblos sean las mejores, todos. Y por eso estamos trabajando todos los días,
Pero eso no significa que tengamos que tener rivalidad entre unos y otros, sino que todos trabajamos por tener los mejores servicios y por ir fijándonos y atendiendo por dónde van los demás trabajando para cada uno estar consiguiendo los mejores objetivos, mejores servicios a menor precio y bajar los impuestos. Esa es nuestra obsesión y, por tanto, el alcalde de Málaga estoy seguro que va a defender a Málaga hasta la extenuación y yo voy a defender a Sevilla y a los sevillanos hasta la extenuación. Pero jamás voy a discutir con el alcalde de Málaga, ni con ningún malagueño, porque no es mi problema la rivalidad Sevilla-Málaga, Málaga-Sevilla, que no es ni de los sevillanos ni de los malagueños, se lo puedo asegurar. Lo único es que estamos pagando las consecuencias de una desacertada organización político de la Junta de Andalucía. Y estamos pagando las consecuencias los sevillanos, los malagueños y los almerienses y los onubenses, porque al final las distancias no se producen entre ciudades y entre los propios habitantes de Andalucía, como he dicho antes en la presentación. Se produce la distancia por el alejamiento del centro de poder de la Junta de Andalucía, que no de gobierno, sino de poder. Esa es la diferencia. Voy a pedir el estatuto de capitalidad como lo tienen otras capitales. Igual que Málaga también tiene su servicio y también va a solicitar todo aquello que le interesa. Por tanto, rivalidad, aquel que la quiera encontrar, no la va a encontrar, desde luego, ni en Sevilla ni en los sevillanos. Y estoy convencido que ni en Málaga ni en los malagueños. Y, por tanto, los alcaldes lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar cuanto antes para fortalecer un eje que, además de ser político-administrativo, tiene que ser el cauce del que se beneficien tantos y tantos empresarios y emprendedores, así como el talento del que yo hablaba, que teníamos que no solo atraer, sino retener en nuestra comunidad autónoma. Y ahí es donde tenemos el gran reto. Y ahí, desde luego, los dos hemos dado los pasos suficientes y vamos a dejar al lado situaciones absurdas para defender lo que realmente nos interesa. Y es que Andalucía, gracias a Sevilla-Málaga, Málaga-Sevilla, sea la primera comunidad autónoma de entre todas las de España. Y, por tanto, ahí es donde vamos a trabajar. Y yo ya es que incidir más en ese tema, si quiere repreguntar, pues yo intento recontestar. ¿Alguna fecha para una reunión ya próxima, señor Zoido? Solo una fecha, precisamente para hablar de esta cuestión. Pues, don Francisco, vamos a intentarnos poner nuestras agendas de acuerdo cuando termine el desayuno y cuanto antes, porque no podemos perder más tiempo. Bastante tiempo es el que se está perdiendo con demorar la convocatoria de las elecciones en nuestra comunidad autónoma, que todo el mundo está tomando medidas y aquí estamos todavía discutiendo a ver cuándo se van a celebrar las elecciones. Así que don Francisco y yo nos pondremos de acuerdo para ir dando los pasos con antelación a los que lo dé la propia estructura político-administrativa de la Junta. Tengo que decir que, no obstante, y el señor Arenas lo sabe porque ha presentado a muchísimos de los ponentes que han estado aquí en el fórum, que muchas veces sí se le ha preguntado, ¿verdad? También se le ha metido alguna preguntita de algún tema de actualidad. Le ha tocado también. Ahí está. Don Javier Berlanga, abogado, pregunta si frente a los que propugnan la desaparición de las diputaciones es cierto y conveniente una redefinición de sus competencias, dice, y una de las propias y genuinas. Dice, así refrenda la jurisprudencia la recaudación de tributos municipales. ¿No cree conveniente, que es la pregunta en concreto, crear una agencia tributaria malagueña que incluya todos los ayuntamientos de la provincia, incluido Málaga Capital? Vamos a ver, lo he comentado en mi intervención. Efectivamente, las diputaciones de hoy no se van a parecer a la de dentro de unos años. En cualquier caso, yo creo que la Diputación de Málaga ya ha sido pionera en adelantarse a las medidas y ya hemos anunciado que nos vamos a limitar exclusivamente a los municipios menores de 25.000 habitantes. Fijaos, aquí muchos de los alcaldes de la provincia, por no decir todos los alcaldes de los municipios mayores de 25.000 habitantes, salvo uno o dos casos, están gobernados por mi partido y me están mirando todos con una cara y la realidad es que yo creo que al final la Diputación significa dedicarse a los más necesitados, a los pueblos más pequeños donde no pueden llegar los servicios y efectivamente los municipios menores de 25.000 habitantes serán la competencia exclusiva, salvo en esas cuestiones que decía, turismo, cultura, deporte y políticas de juventud, que son estrategias globales para la provincia. Lo de la agencia tributaria, bueno, yo creo que ahora mismo no estamos para crear más órganos administrativos, todo lo contrario, sino para reducir. Y en cualquier caso, el Patronato Provincial de Recaudación funciona perfectamente, hace una tarea muy importante de ayuda y de auxilio a los municipios, aparte de recaudación,
y yo creo que las cosas, como funcionan ahora, funcionan bien. Don Francisco José Moro pregunta de AECOS, entiendo aquí, ¿qué opina del saneamiento de la Costa del Sol? ¿Perdón? ¿Qué opina del saneamiento de la Costa del Sol? También hacía referencia yo en mi intervención a la Costa del Sol y a la marca Costa del Sol, que tiene que estar vinculado a la excelencia y a la calidad. Excelencia y calidad y el saneamiento integral de la Costa del Sol no concluido son incompatibles. Son incompatibles. Eso significa que aquí estamos ante un nuevo caso de incumplimiento, porque se habló de vertido cero sobre el año 2010, después se habló en 2012 de vertido cero y ahora estamos hablando ya de 2015. Creo que precisamente esta semana tenemos una reunión con el Foro del Saneamiento para seguir poniendo en común cuestiones que son absolutamente necesarias para el turismo, pero en cualquier caso el saneamiento integral, que yo lo llevo escuchando desde que empecé en política y no se ha terminado, debe ser una prioridad, porque, insisto, excelencia y calidad turística son incompatibles con no tener terminado el saneamiento integral en la Costa del Sol. Pregunta don Juan Aria, de la revista El Observador, si agotará su mandato en la Diputación de Málaga, si el señor Rajoy le llama para formar parte de su gobierno en Madrid o si el señor Arenas le llama para formar parte de su gobierno en Sevilla si gana el Partido Popular las autonómicas. Yo tengo un mandato de los malagueños, que es estar estos 4 años al frente de la Diputación Provincial. Mi intención es afrontar estos tiempos nuevos que hay para las administraciones públicas y sobre todo para una institución que ha sido puesta en entredicho hace poco tiempo y por tanto ahora mismo mi horizonte más cercano, más lejano es la Diputación Provincial y convertir a Málaga en una provincia líder. Don José Manuel Cabra de Luna y Abogados, me hace una pregunta muy curiosa y una observación que yo quiero explicar un poco por si alguien se lo pregunta en alguna ocasión. Vamos a ver. Él pregunta que para qué nos ponen estas tarjetas, estas tarjetas en las mesas, dice, en las que anotar las preguntas si doña Mara Arteaga convierte el acto en el foro en el que hace su entrevista como periodista. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y ahora yo les voy a explicar. Miren, hay actos en los que hay muchas tarjetas, hay actos en los que hay muy poquitas tarjetas, hay actos en que los asistentes preguntan mucho y otros en los que los asistentes preguntan muy poco. Primero y principal, es verdad que yo soy periodista y como periodista que soy, lógicamente me preparo las entrevistas. Las entrevistas pueden gustar más o pueden gustar menos, lógicamente porque como periodista que soy me hago eco, indudablemente, de cuestiones que gustan y de que no gustan a los ponentes. Eso es así porque para eso somos periodistas. Pero claro, si además se junta que a veces no hay preguntas suficientes de los asistentes, indudablemente tengo que yo preguntar las mías. Hoy es uno de esos días. Me quedan 3 preguntas de los asistentes y por lógica yo también tengo que introducir las mías propias como profesional que soy de ello. No quiero que piensen, y además sí me gusta hacerlo y decirlo en todos los actos, no suelo dejar ninguna pregunta al aire sin formular de los asistentes y cuando es así suelo decirlo. Es decir, me quedan preguntas en el tintero, a uno preguntas también, otras preguntas son anónimas y lógicamente, como anónimas que son, pues no puedo decir de quién proceden, ¿no? Entonces, bueno, quiero explicarlo sobre todo para que no crean que dejan de hacer preguntas y que, bueno, pues no se formulan, que no silenciamos a nadie, sinceramente. Bueno, pues dicho lo cual, que era una cuestión que quería yo aclarar, ya sabe usted que el PSOE está pidiendo que la mesa de concertación de la Diputación se reúna esta semana, en concreto para fijar criterios sobre los fondos incondicionales. ¿Se reúne esta semana? ¿No se va a reunir esta semana? ¿Cuándo la va a convocar? Bueno, es un planteamiento que he visto en prensa. No nos ha llegado la petición, pero sí es cierto que en el último pleno hablamos de los nombramientos de los miembros de cada grupo para formar parte de la mesa de concertación y la reuniremos cuanto antes. No sé si esta semana o la semana que viene. En cuanto toque, la reuniremos. Así que no tengamos prisa, estamos en ello. ¿Y cuánto se va a poner en marcha el fondo de anticipos reintegrables? Hoy no me salía. ¿Reintegrables? Pues yo creo que podemos aprobar los últimos acuerdos en el pleno de noviembre. Está aquí la diputada de Economía y Hacienda y yo espero que para el mes de noviembre puedan los ayuntamientos disponer de estas cantidades. Pregunta don Carlos Pérez
¿Qué piensa desde la visión de la Diputación el papel que tienen, o cómo ve el papel que tienen las mancomunidades de municipio? Dice que se ha llevado a la empresa Acosol a una situación económica bastante complicada. Vamos a ver, las mancomunidades, aquí están, ahí tenemos 3 mancomunidades en la provincia de Málaga. Aquí creo que ahí están 2 de sus presidentes, la presidenta de la mancomunidad de la Costa del Sol Occidental, que aquí, Margarita del Cid, el presidente de la mancomunidad de la Sarquía, Óscar Medina. Y ahora que estoy muy en contacto con ellos, tengo una visión más amplia de lo que es el papel de las mancomunidades. Evidentemente, las mancomunidades es eso, mancomunar servicios entre distintos ayuntamientos para prestar o para que salga más barato y poder hacerlo de forma más coordinada. Eso se hace en algunos casos mejor y en otros casos peor. En cualquier caso, Acosol, la empresa de aguas de la Costa del Sol, en los últimos tiempos la utilidad que ha tenido, más que de prestar un buen servicio, es directamente, lo digo así de claro, financiar la campaña electoral del candidato socialista a la alcaldía de Marbella. Eso lo hemos denunciado por activa y por pasiva y eso nos parece mal. Berta de Vega, de El Mundo, pregunta si aliviar la deuda de municipios asfixiados, pregunta si no se evita que estos acometan ajustes de plantilla claramente sobredimensionadas. Bueno, los municipios efectivamente no solo tienen el problema de que las plantillas sean amplias, depende del ayuntamiento, tienen problemas a la hora de pagar nóminas y sobre todo a la hora de pagar proveedores. El fondo incondicionado que hemos liberado nosotros, que esperamos que esté disponible a partir del mes de noviembre, supone precisamente eso, que el ayuntamiento tenga la posibilidad de acometer pagos a proveedores o facilitar el pago de nóminas. Yo creo que hay ayuntamientos con las plantillas sobredimensionadas y hay ayuntamientos con las plantillas correctas, incluso algunos habrá con las plantillas insuficientes, habrá de todo, pero en cualquier caso yo creo que, insisto, en esa reducción de la administración necesaria de cara al futuro. 2 preguntas. Una, procedente de una persona que no ha querido desvelar su nombre, pregunta cuál es la situación económica en la que ha encontrado la Diputación. Y luego, por otro lado, el vicedecano del Colegio de Procuradores pregunta si es cierto que el día de la jornada electoral de las anteriores elecciones municipales se celebró un pleno extraordinario en el que se aprobaron librar fondos a determinados ayuntamientos y asociaciones y pregunta fondos que han hecho esquilmar sus fondos y hacer un agujero en tesorería. Pregunta si es cierto esto o no. Pues no es cierto, no se celebró ningún pleno extraordinario. Se celebró una junta de gobierno extraordinaria en la jornada de reflexión donde se aprobaron muchísimas ayudas económicas a distintos ayuntamientos, no engaño, en muchos casos, por no decir todos, la gran mayoría gobernados por el Partido Socialista e Izquierda Unida, cantidades económicas importantes el día antes de las elecciones y que nos ha supuesto que a mitad de año, cuando llegamos a la Diputación, el 85% del gasto corriente estuviera agotado y nos dejaran solo un 15% de margen de aquí a final de año. Eso sí es cierto. Hay 2 cuestiones y ya nos estamos acercando al final de este foro. Hay un concepto que es la privatización y que se asocia siempre a los partidos conservadores, ¿no? En este sentido, en esta materia, en la Diputación, ¿se contempla privatizar, como por ejemplo se ha estado hablando en la prensa malagueña del Parque Cementerio, etcétera, etcétera? ¿Se va a privatizar, no se va a privatizar? ¿Se va a llevar este tipo de política o no? Vamos a ver, yo creo que hay que romper con ese tópico de que el Partido Popular cuando gobierna privatiza o externaliza servicios y el Partido Socialista todo lo hace público, porque es que eso es falso. La mayor privatización de la historia de España, ¿cuál es? Aunque lo han parado ahora, que es sacar el 30% a bolsa de lotería del Estado. Eso lo ha hecho el Partido Socialista y es la mayor privatización de la historia de España. Lo han parado y han echado el freno porque, por lo visto, lo tenían mal planteado. Esa es la realidad. Si aquí no se trata de privatizar o no, yo estoy convencido, y es un principio que aplico, lo público debe llegar donde no llegue la iniciativa privada. Y tenemos que ser complementos perfectos. Es decir, la administración pública no está para hacerle la competencia a la iniciativa privada. Y donde pueda llegar la iniciativa privada, no debe hacerlo la iniciativa pública. La iniciativa pública tiene que cubrir los servicios que no asume la iniciativa privada. Con ese equilibrio, yo creo que sería
perfecto el modelo de administración. Y por no ser siempre el Partido Socialista el hacernos eco, sobre todo de las cosas que dice como oposición en la Diputación o de las cuestiones que plantea, Izquierda Unida dice que la política de austeridad en la Diputación está perjudicando a municipios pequeños al ralentizarse y paralizarse los servicios de los mismos. Imagino que no estará de acuerdo. Y en todo caso, ¿por qué? Es que no sé a qué se refiere. Nosotros, si estamos volcados en algo ahora mismo, están aquí mis compañeros, muchos de mis compañeros de gobierno, es en los municipios pequeños y le prestamos un servicio diario a cada municipio. Yo creo que esa pregunta debería tener un poquito más de consistencia. Bien, pues hemos llegado al final. Indudablemente, yo no sé cuándo terminó la convención del Partido Popular de este fin de semana, cuando ya se fueron todos, un poco cuando estaba usted a solas, ¿qué pensó? ¿Qué es lo que le vino o qué sintió? Pues dije, ya ha pasado, porque es una responsabilidad y lo hablé con mi presidente, con Javier Arena, y la verdad que como ha salido todo tan bien y el objetivo de la convención se ha cumplido con creces, que es una presencia activa de la sociedad malagueña y de la sociedad andaluza. Muchas propuestas, porque ha habido muchos foros donde se han planteado propuestas que formarán parte del programa de gobierno de Mariano Rajoy, y sobre todo que nuestros invitados, que al final yo creo que si no el 100%, el 90% del Consejo de Ministros de Mariano Rajoy ha estado en Málaga este fin de semana. Esa es la realidad. Y para nosotros eso es un motivo de orgullo y satisfacción. Bueno, no le voy a preguntar nombres de un posible gobierno del señor Rajoy, no lo voy a poner en ese brete. Muchísimas gracias. Don Ángel Salar va a ser quien cierre, director territorial de Cajasol, va a ser quien clausure este acto. Gracias. Estimado presidente de la Diputación Provincial de Málaga, querido Elías, alcalde de Sevilla, alcalde de Málaga, apreciada rectora de la Universidad de Málaga, autoridades, queridos amigos. Muy buenos días a todos. Solo unas breves palabras finales para agradecer su asistencia a este acto y agradecer también las reflexiones que ha compartido con nosotros el nuevo presidente de la Diputación Provincial de Málaga. En estos tiempos de ajuste duro en instituciones y empresas, tal y como refería nuestro presidente, es un honor para nuestra entidad poder seguir respaldando tribunas de reflexión independientes y plurales como esta por su valiosa contribución al diálogo y a la síntesis en los actuales momentos de transformación. Como saben, mantenemos además nuestro apoyo a este foro de relevancia nacional ya plenamente integrados en el proyecto de banca cívica, que hace suyo los compromisos territoriales que antes ejercía Cajasol. Por eso quiero aprovechar la presencia del señor Bendodo para reiterar aquí la total disposición de la entidad que represento a continuar contribuyendo al desarrollo económico, social y cultural de nuestra tierra. Por último, quiero también dar las gracias a todos ustedes en nombre de Aquagés, aquí representada por don Antonio Milla, copatrocinador de este foro. Recordarles también igualmente, y ya termino, que en los próximos foros contaremos con la asistencia del alcalde de Córdoba en Sevilla y del presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga en el mes de noviembre, que además se encuentra hoy en esta sala. Muchísimas gracias a todos.